Prioridad del gobierno federal, encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. El Estado en su conjunto, ¿cuáles serán los mecanismos, las políticas, el marco normativo que impulsemos para asegurar que los órdenes municipales especialmente cuenten con mayor fortaleza institucional en materia de seguridad pública? Renuncia Lázaro Mazón, secretario de Salud de Guerrero, vinculado con el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca. El Instituto Politécnico Nacional continuará en paro, pero acepta diálogo con el gobierno federal. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, evaluó el nombramiento de un zar del ébola. Australia bombardea posiciones del Estado Islámico en Irak. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes 17 de octubre. Los saludamos con muchísimo gusto como todas las mañanas. Raimundo Riva Palacio, Francisco Bundis, ¿cómo están? Muy buenos días. Pablo, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pues muy bien, no tanto en Acapulco, donde se congestionan. Se congestiona Acapulco por protestas en ese puerto. Y han llegado ya grupos ajenos a la problemática que se vive en ese estado por los sucesos en Iguala, y ya están tomando Acapulco como un centro de agitación. Este centro de agitación, a través de protestas de grupos como los más radicales, que son los grupos anarquistas, y otras organizaciones como la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Maestros, la coordinadora, los disidentes del Magisterio, la sección 22 desde Oaxaca, pues se encuentran ya en Acapulco preparando movilizaciones que ya llevó a la Embajada de Estados Unidos a alertar rápidamente a sus ciudadanos, después de que lanzó una alerta hace unos cuantos días: no vayan a Acapulco, no vayan a Acapulco, y aquellos ciudadanos que están en Acapulco no se acerquen a las manifestaciones porque puede ser peligrosa. Es decir, este caso de desgobierno en Guerrero ya está teniendo un impacto en el sector turístico y ya ha tomado como Acapulco como el eje de la protesta. Pues esta información que se ha internacionalizado en los últimos 15 días, pues va a generar un impacto en las reservaciones para invierno, en todos los destinos turísticos de este país. También con relación a Guerrero, el presidente del PRD, Carlos Navarrete, ya dio un giro de 180 grados y dice que sería conveniente que el gobernador pidiera licencia, mientras que ya avanza y está en comisiones la propuesta del PAN para la desaparición de poderes en Guerrero. La situación de ingobernabilidad en Guerrero ya se trasladó a que los actores políticos estén realmente revisando la conveniencia de que salga este gobierno y se llegue a un periodo de sustitución del gobernador actual. Aunque en principio van por 81 alcaldías, ¿no? Según la propuesta de protesta o el plan que dieron a conocer ayer, ¿no? Se centraron en Acapulco, pero la idea es parar prácticamente. Claro, por eso digo, el botón es el espejo y de ahí se extienden 81 municipios. Ayer ya se tomaron 2 de ellos oficialmente, había reportes de 5, pero fueron 2. Ahora, también ayer en el Senado sucedió algo finalmente importante, después de que se pusieron de acuerdo finalmente los senadores del PAN, particularmente que estaban divididos sobre cuándo emitir la convocatoria para la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue derrotada la corriente dentro del PAN que pedía que primero se revisara si el actual titular, Raúl Plasencia, se mantenía en el cargo. Y mientras que había otro grupo dentro del PAN que decía que no, que tenía que ser primero la convocatoria y que una vez en la convocatoria que se registrara el doctor Plasencia como un candidato más y que entrara al mismo proceso de selección. ¿Cuál es la razón por la que un sector del PAN muy vinculado al expresidente Felipe Calderón, que es quien quien propuso al presidente actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quería que no entrara en una discusión con otros, que no se le empezara a cotejar
a cotejar en términos de gestión con otros aspirantes, porque está muy cuestionado el doctor Plasencia. Hay una creciente corriente de opinión pública y política que dice que el doctor Plasencia ha tenido una gestión muy mediocre, que muchas de las acciones que tenían que haber sido detenidas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos han brincado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que no ha sido una buena gestión, no le fue nada bien en los eventos recientes en Puebla, un tema tan lejano y tan pequeño en la comparación de lo que estamos viendo hoy, no fue lo suficientemente vehemente y enérgico cuando emitió una resolución en diciembre sobre lo que estaba sucediendo en Guerrero, también incurrió en fallas importantes, y ese es lo último que se le ha criticado en los eventos en Tlatlaya, en el Estado de México. No lo quieren los principales expertos en la defensa de los derechos humanos. Es un cuestionamiento de contundencia y claridad, ¿no? Sobre todo. Muy fuerte porque es muy puntual. O sea, no es nada más lo sonoro de la crítica, sino que hay muchas razones objetivas en las cuales se basa este tipo de críticas. Pero bueno, se aprobó la convocatoria y como cualquier otro aspirante, si quiere volver a presidir la Comisión de Derechos Humanos, tiene que entrar a competir en igualdad de circunstancias. Es interesante este procedimiento porque nos remite a cómo se eligieron a los consejeros del INE y del IFAI. ¿Recuerdas que algunos de ellos sí entraron a procesos de reelección? Sí. No entraron en igualdad de circunstancias. Sí los del IFAI, no los del INE. ¿No? Aquí estamos como en el extremo del procedimiento, que es eres como cualquier otro candidato, ¿no? Y en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelligence, 48% de los impactos, a nadie debe sorprender, es el caso de Guerrero. La información se concentra, tiene como punto central que en la reunión de Gabinete de Seguridad del presidente Enrique Peña Nieto hizo afirmación de que la prioridad para el gobierno y para este país debe ser encontrar a 43 normalistas que desde el 27 de septiembre pasado no se sabe en dónde están. No se sabe si están vivos, si están secuestrados, si están muertos. Es la prioridad número uno que dice el presidente de la República. Existe en este momento en Guerrero. ¿No le sorprende la diferencia de cómo está tratando el gobierno el tema y cómo está tratando la prensa? Sí, la prensa casi da por hecho que no van a aparecer. Y el gobierno está, bueno, o sea, en el papel que tiene que asumir, ¿no? La prensa ha dicho muchas cosas porque desde que desaparecieron, a las 48 horas de haber desaparecido, dijeron que estaban muertos. Y creo que es absolutamente correcto que mientras no se tenga información verificable y verificada sobre qué es lo que sucedió con ellos, no se puede decir nada ni cambiarles la categoría de la que actualmente se encuentran desaparecidos. Por eso es esta búsqueda intensa que tiene el gobierno federal en Guerrero. También por sexta vez en menos de un mes, el presidente Peña Nieto dice que se deben definir políticas y marcos normativos para las policías municipales. Todo esto tiene que ver con que en el caso de los sucesos en Iguala, pues policías municipales de dos municipios en Guerrero no eran un problema en términos de delincuencia en la entidad, y parece un contrasentido que una policía sea delincuente, sino que eran el problema. Ellos eran parte orgánica del crimen organizado. 6 veces en menos de un mes, el presidente de la República ha dicho hay que definir políticas y marcos normativos para las policías municipales, y el presidente sigue diciéndolo y nadie le ha tomado el guante y ha dicho, más allá de lo que está sucediendo, sí hay cosas de fondo que se tienen que resolver, que se tienen que atacar. Y que están en los municipios, ¿no? Antes de que esto se vuelva a repetir o antes de que nos enteremos de que esto ya sucede. Y fue muy claro cuando lo dijo en Nuevo León, en Monterrey, que es otra vez una de las pocas policías que ha mejorado recientemente. Sustantivamente, ¿no? Ahora, 14% de los impactos en un tema que está vinculado sin ser el mismo tema. Los partidos principales de este país, el PRI, el PAN y el PRD, están acordando blindajes electorales donde están buscando a terceros para que les ayuden. Una buena fórmula que pueden hacer los partidos, me atrevo a decir, es que revisen
a sus candidatos. Tienen posibilidades de revisar primero a través de todo lo que es información pública y una vez si tienen alguna sospecha sobre alguno, que pueden acudir a la autoridad federal, pienso, de manera institucional, de manera discreta para pedir informes sobre determinada candidata, determinado candidato. Es un problema, creo yo, de la frivolidad como hasta hoy en día se ha hecho una enorme parte de la selección de los candidatos. Asumir la responsabilidad, ¿no? Que hagan el trabajo, se tienen que hacer ese tipo de trabajo y no dejar que sean terceros los que hagan finalmente el trabajo cuando ese niño ya se ahogó en el pozo. 13% de los impactos, algo muy importante, reducido por la sonoridad de estos eventos, es la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos. Esta ley que normalmente, podemos recordar, se iba hasta el 31 de diciembre de cada año, a punto de entrar ya en un problema de constitucional por la no aprobación, se aprobó ayer. La ley de ingresos establece un crecimiento de 3.7% para el próximo año, una inflación de 3%, también algo muy importante porque refleja el nerviosismo y el desplome en los precios de petróleo, se reduce el precio de referencia del petróleo en el presupuesto a $81 por barril, mientras que el tipo de cambio que en estos últimos 2 días en algunos momentos llegó a tocar los 14 pesos, se establece en 13 pesos con 40 centavos. Y estaba en 13. Estaba originalmente en 13, está en 13 pesos con 40 centavos. El precio del petróleo y el tipo de cambio no tiene que ver con una política económica interna, tiene que ver con los factores externos, porque esto que está sucediendo en México con el petróleo y el tipo de cambio es lo que está sucediendo en el mundo. Esto es ya la ley de ingresos, 13%, al igual que tiene también 13% en el PAI informativo de la agencia Intélite. Otra información muy importante, porque la PGR anuncia que va a investigar el fraude a Banamex, pero el fraude a Banamex que fue denunciado por su propietaria Citigroup, que son las conductas ilegales que encontró Citigroup en todas las auditorías que se están realizando después del quebranto de oceanografía en esta institución en México, y van a revisar, la PGR va a revisar los fraudes, y que no únicamente tiene que ver con los fraudes, y por eso yo menciono que es muy interesante, sino algo que se nos ha escapado del foco, no quiere decir que no se haya difundido, que se ha escapado, que en el último fraude que detectó Citigroup en Banamex de $15 millones, que para efectos de los montos sería absolutamente irrisorio, un fraude de $15 millones, no es la suma, sino es quién lo hizo. Fue una empresa de seguridad privada externa a Banamex, contratada por Banamex, que hacía servicios de espionaje. Esto es una beta que la PGR va a investigar, y de la cual sabemos dónde empieza, que fue ayer, y lo que no sabemos es dónde va a terminar y a quién va a tocar este espionaje que realizó una empresa que estaba al servicio de uno de los principales bancos del país. 12% de los impactos es la comunidad politécnica, dice no levantamos el paro, pero aceptamos el diálogo con el gobierno federal. Y la propuesta, y que es una gran propuesta para el gobierno federal y para la comunidad politécnica, es queremos un congreso general del Politécnico para la refundación de la institución. Esta es, cuando digo que es una gran propuesta, porque esta es la oportunidad que tiene tanto el gobierno federal, porque el Politécnico depende de la Secretaría de Educación Pública, como la comunidad politécnica, de sacudir lo que son las estructuras de la institución y modernizar la institución. Entonces, este Congreso Refundacional, ¿a dónde podría llegar? Pues a un proceso, por ejemplo, de autonomía en el Politécnico Nacional, que hoy en día no la tiene. Es pese a que no se levante el paro, es una muy buena señal que sí va de muchas maneras, o apunta de muchas maneras,
a una renovación dentro de lo que es el Instituto Politécnico Nacional. Ahora, creo que el problema es que algunas de las demandas que tienen no son resolubles en el corto plazo. Por ejemplo, el tema de la dirección. Es decir, cambiar el procedimiento en cómo elegir al director implica no tener director del Politécnico durante el problema, Paco, que acabas de señalar, y es terrible, es que no hay ni directora, ni director, ni hay secretario general. ¿Quién está dando las instrucciones en el Instituto Politécnico Nacional? No sabemos. ¿Instrucciones de qué sentido? Una instrucción administrativa. ¿Quién decide que el próximo lunes pues es un día festivo y el Politécnico no no tiene clases, no tiene actividades? Pues en este momento nadie. El Instituto Politécnico Nacional, que es una de las dos grandes instituciones públicas de este país, está acéfalo desde hace varias semanas y se nos olvida, se nos olvida que no existe ni dirección, ni secretaría general, no hay responsables a cargo. ¿Cómo se está dando el gobierno en el Politécnico Nacional? Pues no lo sabemos, es un autogobierno de las escuelas, autogobierno de las vocacionales, no se sabe qué es lo que está sucediendo en términos de quién toma las decisiones, de a qué hora se apagan las luces en el Politécnico Nacional. Bueno, este es el PAI informativo de la agencia Intérite y la información que está en este momento comenzando a generarse, como y el hecho de que en unos cuantos minutos debe comenzar la declaración ministerial del ex secretario de Salud de Guerrero para explicar, únicamente para explicar, porque no va a ir a declarar ni en calidad de indiciado, ni en calidad de presunto responsable de nada, pero va a explicar cuál es su relación con el exalcalde, o más bien el alcalde con licencia, prófugo de la justicia, José Luis Abarca, el edil de Iguala. Ahora, por la forma en que lo anuncia el gobernador, es en parte deslinde y en parte decir, esta es la parte del gobierno que está renunciando, ¿no? Es si decir, yo no, que se ofrece como segmentar el gobierno y decir, bueno, esta parte tiene más responsabilidad, no necesariamente todo el gobierno. Si traigo podrida hasta la cintura, pero me voy a quitar el dedo, ¿no? Para ver si la libro. Que bueno, digamos, el cuestionamiento yo creo que de su partido y de buena parte de la prensa es niveles de aceptación. Hay alguna medición que aparece en primera plana hoy, donde, bueno, pues es muy cuestionable que sea una medición telefónica en un estado que no tiene teléfonos. teléfonos, ¿no? Que si a nivel nacional estamos en 50%, en Guerrero están en 20% de incidencia telefónica, pero muestra de manera crítica. Es como hacer el referéndum que propuso el propio gobernador en una medición, ¿no? Muy atractivo mediáticamente. Como que no tiene mucho sustento. Como no tiene mucho sustento, ¿no? Como medición. Pues finalmente las primeras planas pocas reflejan precisamente esta renuncia, lo que ocurrió el día de ayer en Guerrero. Se van más bien con las declaraciones del presidente en este evento con respecto a la aparición de las personas. Y por otra parte también el Financiero, el tema del aval que ya les decía Raimundo del Pleno del Congreso de la Ley de Ingresos y el tema de Banamex. Ahora, El País y el New York Times hablando del tema del ébola, que a nivel internacional ha sido la noticia. Me llama la atención que ninguno ha reflejado el tema de lo que ocurrió ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde 5 nuevos miembros no permanentes para el Consejo ingresaron a través de una votación, que yo creo que más adelante lo estaremos platicando, pero me llama la atención algo tan importante hoy, con los conflictos geopolíticos tan importantes, y Venezuela siendo uno de los países que ingresó, que no se ve reflejado en las primeras planas. Pero bueno, nada más para resaltar lo que tiene el New York Times hoy. Desde el día de ayer en su portal electrónico tenía esta imagen en donde se ve a un ciudadano vestido con esos trajes contra el ébola, que pide que detengan los vuelos a África Occidental. Ayer el presidente Obama anunció que estaría considerando la posibilidad, en caso, ahí tenemos la foto de enfrente de la Casa Blanca, pidiéndole al presidente que detengan los vuelos. Ayer el presidente, después de esta reunión con su equipo de seguridad, dijo que consideraría la próxima semana el hecho de tomar una decisión como esta de detener los vuelos, y por otra parte también considerar a un SAR que vea toda la operación
del gobierno estadounidense ante también las críticas al director del Centro de Enfermedades de estadounidenses por la incapacidad que han tenido para controlar este brote, ¿no? En el país yo creo que hay dos notas que llaman la atención y cuando entramos a cómo la prensa internacional está entendiendo lo que pasa en México, vean el encabezado, díganme si les parece preciso o no. Los normalistas de México desafían a las autoridades. Lo que decías hace un rato, esto ya rebasó a los normalistas, ¿no? Yo hoy vi escenas que me recuerdan al Zócalo el año pasado, mismos líderes, misma sección 22 en Acapulco. Yo ya no sé si aquí estamos hablando de los normalistas. Esta es mucho más allá. Lo hemos visto, lo estamos viendo en Acapulco, lo vimos hace un par de días, 3 días, en la Procuraduría General de la República, esta manifestación que hubo, donde pues las personas que estaban ahí dicen, bueno, no sé si serán normalistas o no, pero estas imágenes que yo estoy viendo en la Procuraduría las he visto en otros momentos, en otros casos que no tienen que ver con la normal de Ayotzinapa. Los mismos liderazgos. Exactamente. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las fuerzas antisistémicas están articuladas. Sí. Esa es la realidad. Mientras, como dice el país, el hallazgo de nuevas fosas agudiza la crisis en Guerrero y las instituciones no saben qué hacer en Guerrero, porque es lo que está sucediendo, pues estas fuerzas que se oponen al gobierno, en este momento es la gran causa la desaparición de los normalistas, pero puede ser que la reforma energética que el TRI perdió en la final, que no hubo penal, es decir, no importa la motivación, siempre hay un pretexto, nada más que ahora sí hay una causa. Y esta causa está articulando y es lo que debe de estarse viendo en el Gabinete de Seguridad, todas las fuerzas antisistémicas. Oye, antes de irnos al corte, yo quisiera nada más señalar otra nota del país sobre la universalidad del lenguaje. Informa que el diccionario de la Real Academia incorporó 50 nuevas voces a su diccionario, en las cuales se incluye dron, wifi, le dirían los españoles, sí. Hacker y tweet. Estas palabras de origen anglosajón, ¿sí? Tecnológicas, sí. Ya son consideradas por razones tecnológicas parte del vocabulario en español. Una última del país, el premio a Cepeda Patterson, que parece que es la primera vez que se le da un mexicano. Una novela. Así es, de una trilogía que intenta hacer sobre los azules. La primera fue Los Corruptores, esta es la segunda, Milena, y hace 63 años que no se le daba a un latinoamericano y la primera vez que se le da a un mexicano. Esta es la información que tiene hoy el país de la agencia Intellit y también las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Escríbanos a las redes sociales, @arribapa, @paco_abundis, @juanpa de Leo. Corte, regresamos. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Más de 2.200 millones de personas en el mundo son pobres. 1.200 millones viven con $1.25 o menos al día. El dato útil para comentar en el café. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. Chiapas tiene un gobierno verde. El Gobierno Verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiará a más de 80,000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco.
para salvar al planeta. Es importante conocerlo. Función Salvaje. Lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A mí me cumplieron. Hoy, gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, más de 500,000 de jefas de familia ya cuentan con un seguro de vida. 542,000 adultos mayores cuentan con una pensión alimenticia. Y estamos instalando más de 2,000 comedores comunitarios para atender a 300,000 mexiquenses. En el Estado de México, cumplimos. Estamos moviendo a México. En el Estado de México, Nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. En los próximos 4 años vamos a ayudar a aprender a leer y a escribir a más de 2 millones de personas. Y a más de 5 millones a estudiar la primaria y secundaria. Para enfrentar este reto, vamos a ser más de 1 millón de voluntarios. Con el INEA y mis compañeros, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. En estos momentos la prioridad del Gabinete de Seguridad es encontrar a los 43 normalistas desaparecidos. Así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Afirmó que se deben fortalecer los municipios que se han debilitado por el crimen organizado. El Estado en su conjunto, ¿cuáles serán los mecanismos, las políticas, el marco normativo que impulsemos para asegurar que los órdenes municipales especialmente cuenten con mayor fortaleza institucional en materia de seguridad pública? En Los Pinos, el mandatario mexicano se reunió en privado con los integrantes del Gabinete de Seguridad para conocer los avances sobre el caso Iguala, mientras que la Procuraduría General de la República invitó a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada al exsecretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, para que contribuya con información sobre los recientes hechos ocurridos en la entidad. Por su parte, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, comentó que su partido ya investiga a 300 funcionarios perredistas y se pronunció en contra de la desaparición de poderes en Guerrero. El Senado no tiene facultades para desaparecer los poderes. Tiene facultad constitucional para declarar que los poderes han desaparecido. Y yo no veo que ese escenario esté en Guerrero. Ahí está el Poder Judicial funcionando y dictando sentencias. Ahí está el Poder Legislativo con algunos vidrios rotos sesionando y emitiendo decretos. Y ahí está un Poder Ejecutivo enfrentando una muy difícil situación. Pero las acciones para demandar la aparición de los normalistas continúan. Empleados del Ayuntamiento de Chilpancingo desalojaron el edificio después de que normalistas de Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero anunciaran que tomarían los 81 municipios de la entidad. Pese a la advertencia, solo fueron tomados 6 ayuntamientos. Estos son Chilpancingo, Guamuxtitlán, Tlapa, Atenango, Copalillo e Iguala. Los inconformes convocaron a una marcha masiva este viernes a las 10 de la mañana en el puerto de Acapulco. Por ello fueron desplegados más de 1,500 policías antimotines, quienes serán los encargados de resguardar la seguridad. El comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido detalló que un grupo de buzos, helicópteros y familiares de los jóvenes desaparecidos realizan labores de búsqueda para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer por la noche también se realizó un operativo en el municipio de Amacuzac, Morelos, presuntamente para localizar al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Al lugar llegaron elementos de la Marina, mientras que 5 helicópteros sobrevolaron la zona que limita con el estado de Guerrero. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. En la madrugada, el Congreso de Guerrero aprobó desaforar al edil con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien es buscado por los hechos ocurridos en este municipio los días 26 y 27 de septiembre. Los diputados locales encontraron que el municipio incurrió en una omisión al no proteger a los estudiantes. Los legisladores informaron que el suplente de la planilla de José Luis Abarca será la persona que asuma la responsabilidad al frente del municipio. Fíjate, yo entiendo que los tiempos legales y los tiempos políticos van a veces lentos, porque se requiere una serie de procedimientos y no se puede simplemente estarse brincando los marcos normativos. Pero el Congreso de Guerrero tenía este tema del edil
hace 10 días aproximadamente. ¿Por qué el Congreso de Guerrero no procesó hasta esta madrugada? Pues mi hipótesis, que debe ser lo que... yo digo que es hipótesis, pero debe ser la verdad en muchísimos mexicanos, pues es que el Congreso de Guerrero está protegiendo al alcalde de Iguala. Y el Congreso de Guerrero, los liderazgos del Congreso de Guerrero, responden al gobernador Ángel Eladio Aguirre. Yo no puedo entender racionalmente cómo en un caso tan crítico, donde el presidente municipal de Iguala se fugó, donde su policía municipal participó con el crimen organizado en actos delictivos, porque no se puede decir que la policía que está con el crimen organizado está cumpliendo su trabajo en actos delictivos, cuando el jefe de la policía municipal, el director de seguridad pública, también está fugado, y que el Congreso local en Guerrero no vea que aquí 2 más 2 son 4, sí, es verificado y verificable, como diría, y que procesen esto y, rápidamente, y que empiecen a dar señales en Guerrero de que no hay impunidad. Porque precisamente lo que sucedió esta madrugada en Guerrero es una ratificación de que hay mucha impunidad en Guerrero. ¿Cómo es posible que tardaron tanto en procesarlo? 3 semanas en procesarlo. Esto no beneficia ni a Guerrero ni al propio gobernador, porque es su gente la que está controlando el Congreso y es su gente la que puso los obstáculos, ni beneficia a todo el mundo, salvo aquellos que son los grupos antisistémicos que ven en estas situaciones las coyunturas adecuadas para poder, bajo una causa legítima, como mencionábamos, meter sus agendas particulares. Y te da, tal vez estaré mandando la señal de que o hay más, o el nivel de involucramiento es mayor, o se presta para suponer eso, más de lo que se alcanza a ver. Sí, y fíjate, qué bueno que dijiste eso, porque en esta misma línea que tú estás planteando, Paco, lo que hemos visto hoy en la prensa es que se está desviando, se está buscando un culpable político de esto. Y un culpable político que tenga un hombrezote, que tenga una marca. Y me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Yo veo varios periódicos hoy y veo una cacería contra Andrés Manuel López Obrador por la sencilla razón, que no deja de ser menor, pero por la sencilla razón, y digo, ahorita explico por qué sencilla razón, de que Lázaro Mazón, el exsecretario de Salud, que dijo, yo sí soy amigo del señor Abarca, el expresidente. Lo dijo en un primer momento y después no lo sostuvo. Y después ya no tanto, es que vio de qué tamaño era la papa, ¿verdad? Que se le quemaba, pero porque él es el precandidato de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, para la gubernatura de Guerrero. Entonces, como Andrés Manuel López Obrador apoyó y propuso a Lázaro Mazón como candidato, y como Lázaro Mazón es amigo de José Luis Abarca, y lo propuso como propuso. Por lo tanto, el responsable, el jefe político de todo este desastre es Andrés Manuel López Obrador. Yo digo, bueno, pues está perfecto, pero es un sofisma o es un silogismo. Esto es silogismo que parece racional y no tiene nada de cierto. Creo que aquí el problema en la estructura política es de todos, no es de una sola persona, no hay un responsable, hay un proceso de debilidad en los propios partidos, de falta de rigor en los propios partidos, de que estas cosas sí suceden y que tendrían que haber sido menos frívolos en la selección de sus candidatos. Pero en esa atribución de responsabilidad llevamos como en el segundo o tercer tiempo, porque la primera era el PRD, el segundo la corriente del PRD de Nueva Izquierda, los chuchos, ya vamos como por el... Bueno, es que ya está... Bueno, ¿no? Es que por eso menciono yo la papa caliente, porque te cae la papa caliente, la agarras, la ves y se le echas al de junto, ¿verdad? Bueno, Carlos Navarrete es el mejor ejemplo de... Tú le ves las manos y las trae quemadas, ¿verdad? Pero quemadas porque la agarró en el primer momento, porque salió a defender al gobernador. Bueno, toda la directiva del PRD, de Nueva Izquierda, salió a defender al gobernador Aguirre. Carlos Navarrete, su primer consejo del Comité Ejecutivo Nacional lo hizo en Iguala, donde fue una demostración
de respaldo al gobernador y decir, bueno, aquí estamos nosotros, vamos a asumir la parte que nos toca, pero no es un problema nuestro. Al día siguiente con el gobernador avaló por completo este disparate legal sobre la consulta popular para el referéndum para la revocación de su mandato, disparate legal, porque ya escuchamos a Lorenzo Córdoba definir perfectamente que eso no se puede, y él mismo lo avaló, y vemos hoy, 15 días después, que dice, no, que será conveniente que se fuera. Se hablan de soluciones políticas únicamente y no se habla de la solución que tiene que ver con la operación específica para encontrar a los 43 normalistas. Este fin de semana puede ser también fundamental para Guerrero y para el termómetro social, entendiendo lo que va a ocurrir hoy en Acapulco, lo que puede ocurrir con las casetas, el día de hoy también a nivel turístico, y lo que puede llegar a ocurrir con los municipios. Todo esto ligado a un tema político específicamente, donde no se está viendo la parte operativa de realmente dar información concreta de qué ocurre con los normalistas. Urge saber qué sucedió, porque el hecho de no suceder es el veneno que te va corriendo por el cuerpo. Mientras no sepas qué pasa con ese veneno, pues ese veneno te va a aniquilar, te está aniquilando el organismo. Ahora, si la explicación fuera en los términos que tú has sugerido, Raimundo, donde este grupo estaba vinculado de alguna manera con ERPI o con EPR. No el grupo. O una parte de una célula. Es una explicación muy difícil de dar. No la van a dar. Si eso fuera cierto, no la van a dar, porque automáticamente te lleva al argumento de se está criminalizando a los estudiantes, se está criminalizando a las protestas sociales. No hay manera que esto, si fuera correcto, si esta hipótesis se confirmara, fuera la versión oficial. O es reconocer además que hay movimientos sociales así de radicales en este país. Sí, no hay forma, no hay manera. Sí se necesita, este país necesita saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y este país necesita algunas respuestas, porque con esos 43 había otros 16 normalistas que están vivos, que yo no sé, yo esperaría que ya les preguntaron, bueno, ¿y cómo te escapaste? ¿Qué sucedió? O sea, yo esperaría que lo que no conocemos nosotros, así esté ya en la averiguación previa que tiene la Procuraduría General de la República, y que sobre esa averiguación previa se esté trabajando. Eso es lo que yo esperaría. Pero hay tantas declaraciones contradictorias de las autoridades que ya no sé qué es lo que están haciendo. Por eso, digo, está bien, las averiguaciones previas son secretas, salvo para las personas directamente afectadas. Así es la ley. Pero, por favor, si tienen este tipo de información, que trabajen con una mayor celeridad. Yo no puedo entender tampoco que no tengamos algo que no afecta realmente a la investigación, que no sepamos a qué horas llegaron los normalistas de Ayotzinapa a Iguala. Yo no sé si llegaron a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, o llegaron a las 8 de la noche. No sabemos. Es terrible, pero creo que sí, la referencia con lo que pasó en el Bar Heaven, que fue un grupo de gente también que desapareció, si nos sirve de referencia, obtuvimos respuesta como a los 2 meses, ¿no? Nada más que aquí hay personas afectadas que están vivos. Si en el caso del Bar Heaven había 11, 12 chicos, y todos desaparecidos. Si hubiera habido de esos 10 o 11 chicos, 2 o 3 que estuvieran libres, te hubieran aportado información. Yo espero que sí estén haciendo un trabajo profesional, y también yo sí creo que esta exigencia del presidente para que aparezcan, pues es un llamado de atención a su gabinete de seguridad. Este es un discurso que llena el espacio público, pero es un discurso donde el Gabinete de Seguridad, sentado con él, dice, esta es la prioridad del gobierno. No se les olvide, esto es lo que tenemos que resolver. Pues vamos con más temas en asuntos internacionales. 193 integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron para elegir a los nuevos 5 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de este organismo. A partir del 1 de enero del próximo año, España, Venezuela, Nueva Zelanda, Malasia y Angola formarán parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Estos países tendrán un mandato de 2 años. La asamblea de este organismo eligió a 4 de estas naciones con al menos 2/3 de los votos, que es el mínimo requerido. España fue electa en una tercera ronda de votación. Compitió con Turquía por la representación de Europa. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional. Dentro de sus atribuciones, puede imponer sanciones y autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos establecidos. Está integrado por 15 miembros, 5 tienen carácter permanente. Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos tienen esta condición. Son los únicos que tienen derecho de veto, mientras que 5 de los 10 países no permanentes son electos cada año. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Las implicaciones que tiene también que Venezuela sea por lo menos por un año miembro del Consejo de Naciones Unidas, no permanente, pero de alguna forma también entendiendo las alianzas que tiene con Rusia y con algunos Qué interesante, poderes, ¿verdad? ¿no? Qué interesante y también pudo haber vetado a Estados Unidos. Exacto. Y no lo hizo. ¿Por? Yo creo que porque políticamente no es encerrar a un país, sino políticamente es dejar vías abiertas. Darle salida. Y yo creo que qué mejor que tener a Venezuela dentro del Consejo de Seguridad, porque su nivel de responsabilidad sí es distinto que estar entre los 180 y tantos países miembros del Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tú llegas al Consejo de Seguridad y ya tienes otro tipo de responsabilidad. Y ahora Venezuela está buscando un liderazgo regional, ¿no? También esa es la intención. Nicolás Maduro está hablando con su pajarito, que es le dio el mérito a Hugo Chávez. La expresión material, terrenal de Hugo Chávez. Y yo creo que por más esfuerzos que haga Nicolás Maduro, no es Hugo Chávez. España también nuevo miembro del Consejo de Seguridad, no de forma no permanente. Le ayuda mucho al presidente Rajoy, que está como medio ahogándose entre el ébola, la economía y otras cosas. Entonces, como de alguna forma moldea el debate esto dentro de lo que está ocurriendo en Ucrania, dentro de lo que está ocurriendo en Siria y cuando se necesitan las voces dentro del Consejo de Seguridad. Que es un momento muy delicado para asumir una posición así, ¿no? También. Sí. Son las 7 de la mañana con 42 minutos y es tiempo de conocer un adelanto de lo que nuestra compañera Jania Nover nos tiene preparado en el informativo de la noche. ¿Qué tal, compañeros del Primer Café? Este fin de semana concluye el tercer sínodo extraordinario sobre la familia convocado por el Papa Francisco. Hoy les presentaremos un corte de caja sobre las discusiones más álgidas que sostuvieron los 253 obispos presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y miembros de la Curia Romana. Entre ellos, la flexibilización de la Iglesia respecto a los homosexuales, al considerar que tienen dones y cualidades para ofrecer la comunidad cristiana, con lo que se abandona la histórica condena y el prejuicio hacia estas personas, la posibilidad de dar comunión a los divorciados vueltos a casar o la simplificación de los procesos de nulidad matrimonial. Cambio de actitud, no de doctrina, es probablemente la esencia, el mensaje, el hilo conductor del Papa Francisco. Los detalles, por supuesto, a las 8 de la noche. Hagamos costumbre, acá los espero. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 75% de los pobres viven en zonas rurales. Los pueblos indígenas representan el 15% de los pobres en el mundo. El dato útil para comentar en el café. Cuando un vehículo es capaz de ofrecer diseño, funcionalidad y el avanzado motor EcoBoost, que combina a la perfección potencia y eficiencia de combustible, los demás autos simplemente desaparecen. Nuevo Ford Fusion. Todo lo que un auto debe ser. Ford. Go further. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Usa estas zapatillas y de inmediato tendrás la figura que siempre has deseado.
Que no te cuenten. Por eso, anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos para que recibas una publicidad en la que puedas confiar. Una publicidad de verdad. CONAR. Publicidad responsable. Mejor publicidad. En exclusiva, Proyecto 40 presenta a Vocé. Buenas noches, soy Carlos Alaferraqui y estamos aquí platicando con Carlos Alaferraqui. Y a Miguel. Yo tengo gallos y gallinas en mi casa y los despierto. Dos personalidades totalmente diferentes bajo un mismo rostro. Miguel Bosé estará platicando con Alasraqui este domingo 22 horas. Proyecto 40. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Este motor de búsqueda para Internet contiene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus criterios y jurisprudencias. Consúltalo www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Héctor de Mauleón y Jimena Urrutia te llevan en una excursión por la cautivadora historia de nuestra ciudad en El Foco. Vamos a llegar al siglo XVIII, vamos a llegar al siglo XVI, vamos a llegar a Tenochtitlan. Un paseo por la historia de la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. El primer paso es ir a tu clínica. Bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. ¡Muévete! Haz ejercicio y toma mucha agua. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Cirugías faciales, injertos capilares, ensanchamiento labial. Lo más común que se realiza a las personas cuando quieren evadir la acción de la justicia y cambiar su identidad. Pero no imaginaron que su cráneo los delataría. No es posible que un delincuente pueda cambiar el contorno de su forma de frente. Es muy difícil o imposible. Como podemos ver, tendrían que trabajar a la estructura craneal. Ayer hablamos del método de sobreposición fotográfica para identificar a un delincuente. Pero ¿qué ocurre cuando este fue abatido? En que se utilizan los puntos cranométricos que existen en el cráneo. Son 28 puntos craneométricos, irrepetibles entre las personas. A partir de estos, contrapuestos con una fotografía frontal, se pueden identificar plenamente que los restos óseos correspondan al sujeto a identificar. O sea, tiene que coincidir perfectamente el cráneo con la fotografía o viceversa, la fotografía con el cráneo. En la siguiente imagen, del lado izquierdo, la fotografía de un hombre. Al derecho, su cráneo. Vean ustedes esta proyección y esta proyección y esta depresión que se encuentra en la borla del mentón, como también lo tiene proyectado y oquedado el tejido óseo. Los peritos se refieren al tejido óseo como un traje a la medida. Incluso, varios años después, una exhumación permite identificar al individuo. Así lo documentó Proyecto 40 en el caso de Manuel Valdovinos, quien está en la cárcel acusado de homicidio. Luego de más de 10 años, su esposa logró la exhumación de los restos óseos para realizar estudios cara-cráneo. La ciencia forense le devolvió la esperanza. Se confirma en las fotografías donde se lleva a cabo la exposición foto cara-cráneo, que no existe simetría. Pruebas antropológicas, incluso validadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinaron que el cráneo exhumado no correspondía al cadáver por el que Manuel paga una pena de más de 40 años. Aquí no es como si uno quisiera ponerse un guante a la fuerza, ¿no? Aquí tiene que coincidir perfectamente. No puede uno hacer coincidir las cavidades orbitarias y después no hacer y darse cuenta de que el borde mandibular no coincide.
dictamen final de 2012, certificado por la Procuraduría de Justicia del Estado de México, se afirma que no existe correspondencia en la confronta cara-cráneo, es decir, el cráneo analizado no pertenece a los restos exhumados. De estos alcances es la técnica de sobreposición fotográfica o cara a cráneo. Lo que es el ancho del cráneo no es posible cambiarlo, lo que es el largo del cráneo no es posible cambiarlo, lo que son los pómulos, aunque a veces se meten injertos o se los rebaja, también quedan ciertas particularidades de los pómulos. Una técnica que se utiliza para identificar a los capos del narco, un método que en el argot criminalista es un traje a la medida. Óscar Hernández, Proyecto 40. Ahí está la segunda parte del serial de nuestro compañero Óscar Hernández con respecto al tema de... es importantísima la criminalística forense. Sí. Fíjate nada más, recordamos nosotros allá a mediados de los 80s, tú no, Juan Pablo, pero Paco y yo sí, y algunos pocos de nuestra audiencia, porque son más jóvenes. Sí, el caso del asesinato del agente de la DEA y su piloto, Enrique Camarán Salazar y Alfredo Zavala. Y ellos fueron asesinados. Después se supo que había sido el cártel de Guadalajara, pero fueron encontrados en Michoacán. Oficialmente fueron encontrados en Michoacán. Bueno, están las imágenes cuando están subiendo los cuerpos a una camioneta, y en Washington un criminalista forense de la DEA ve la tierra de los zapatos, ve en dónde está ubicado y dice: eso no es cierto, por la tierra de los zapatos. No pudieron haber sido encontrados en donde están diciendo, porque la tierra de los zapatos no corresponde a esa zona. Bueno, pues debido a esto, que es de criminalística forense, se logró determinar exactamente en dónde habían sido asesinados, que fue en Jalisco, y de ahí hacer las líneas de investigación sobre lo que sucedió, lo que se supo finalmente. Por eso algo que a partir de lo que parece un poco de, pensamos en CSI, ¿no? Entonces decimos, todo es CSI, bueno, pues sí, nada más que en la vida real sí tiene que ver muchísimo con la solución de casos, ¿no? Lo estamos viendo de alguna manera. Y las certezas que se requieren, ¿no? Las explicaciones que se requieren. Entonces sí me parece, a mí me encantó este reportaje, sí, y creo que sí tiene mucho, aporta muchísimo conocer este tipo de detalles para también empezar a tener esta certidumbre sobre ciertas investigaciones que dicen, bueno, de acuerdo con nuestros análisis, peritajes forenses, sí es, bueno, pues sí, si el peritaje dice que sí es, a menos de que todo sea falso, que no lo creo, pues es correcto, debemos de tener esa certidumbre sobre los resultados. Reportaje de Óscar Hernández. Vamos con más información. Los casos y muertes a causa del virus del ébola siguen aumentando, a pesar de los esfuerzos mundiales para prevenir su propagación. La comunidad internacional lucha día a día para tratar de contener el virus del ébola. Sin embargo, Liberia, uno de los países más golpeados por la enfermedad, sufre por la escasez de bolsas para cuerpos, trajes protectores, máscaras, guantes y visores, artículos médicos esenciales para evitar la propagación del virus. Aún con todo esto, la Organización de las Naciones Unidas informó que enfrenta grandes problemas para recaudar los $1.000 millones que se necesitan para combatir la enfermedad. Hasta el momento, solo han recibido $100.000, por lo que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urgió a todos los países a proporcionar recursos. Pero la alerta sigue creciendo en los Estados Unidos. 3 escuelas de Texas y 2 de Ohio cerraron sus puertas como una medida preventiva, tras darse a conocer que algunos estudiantes y directivos viajaron en el mismo avión que la enfermera Amber Vinson, la segunda contagiada en suelo estadounidense. Mientras que Nina Pham, la primera persona que sufrió un contagio, ya fue trasladada a un centro de investigación en Maryland, donde continuará su tratamiento. Por su parte, el presidente Barack Obama anunció que se estudia la posibilidad de nombrar a una persona que se encargue de dar respuesta al brote del virus en el país, es decir, a un SAR del ébola.
y descartó que se prohíban los viajes desde África Occidental, donde se localiza el foco del virus. Además, autorizó que miembros de la Guardia Nacional viajen a esta zona para proveer apoyo. A su vez, en España, las autoridades activaron un protocolo de emergencia en el aeropuerto de Barajas ante un caso sospechoso procedente de París. Nos informaron que uno de los pasajeros había solicitado asistencia sanitaria. Se activó todo un protocolo, el avión aparcó entre la pista y digamos lo que es la terminal y subió una persona, un equipo médico cubierto a tomar temperatura al pasajero que estaba allí. El pasajero de origen nigeriano fue ingresado al Hospital Carlos III en Madrid, donde permanecerá aislado hasta que se determine si cuenta o no con el virus. Con él viajaban 183 personas. Y aunque el ébola no ha llegado a Francia, el presidente François Hollande anunció que a partir de mañana comenzarán los controles sanitarios en el aeropuerto Charles de Gaulle, en la capital parisina. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y el debate, por lo menos, Paco, ayer lo comentamos en Estados Unidos, se va hacia la crítica al director del Centro de Control de Enfermedades por lo que ha ocurrido. Ayer el presidente Obama ante la prensa lo elogió, pero también al mismo tiempo aceptó la posibilidad de nombrar a un SAR que en estos casos estaría llevando todo el tema de operación, entendiendo que tienen muchas cosas que hacer los demás miembros. No es el único cuestionado, pero sí me pareció interesante ayer cómo hacen un perfil de su carrera y cómo de una carrera brillante hasta este evento se había metido con espacios libres de humo, para la tuberculosis, se daba todo, digamos, una narración de sus éxitos en los últimos 4 años y cómo esto lo rebasó en 2 semanas, siendo uno de los funcionarios más capaces, ¿no? Bueno, en México siguen incrementándose las medidas de prevención, ¿verdad? Y pues ya llegaron los trajes especiales para tratar la enfermedad del ébola. Ya está en México, se estarán aplicando los protocolos. No hay que insistir, hasta este momento ningún caso de ébola en México. Lo que no quiere decir que no pueda darse en el futuro, pero hoy en día no hay ningún caso y toda prevención siempre será muy agradecida en este sentido. Ya hay una reflexión por ver cómo el público estadounidense está tomando esto. Aparece hoy en el Washington Post, me hace muy recomendable como artículo de Charles Krauthammer, no sé si lo ubicas, sí, cómo no. Sobre es un analista. Ébola contra libertades civiles, temas de privacidad, temas de cuarentena y temas de libre tránsito. Pero como no existe hoy pues un protocolo claro para este tipo de pandemia. Hablando de protocolos, hace un par de horas se informó que una persona que trabajó de alguna forma en la limpieza, que tuvo contacto con Duncan del Hospital de Texas, se fue a un crucero en Belice y en estos momentos en Belice, en crucero, ella está en cuarentena. Está el crucero y todo el mundo. Pero es de lo que hablas, no puedes creer que trabajadores que estuvieron en contacto con esta enfermedad hace menos de 3 semanas tuvieran la autorización de la CDC, una de volar y la otra de irse a un crucero. Entonces, hablando de protocolo de cuestiones, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Porque preguntaron, hablaron y recibieron... Bueno, es que Paco se va a burlar de mí. Sí. Paco se va a burlar de mí, así, tú que hablabas de los españoles, pues, ¿qué creen? También en el CDC hay gallegos. Sí, pero digamos, esto no se veía así hace 2 semanas, ¿no? También estamos haciendo un juicio a partir de la situación actual. No sé si era tan previsible. Yo no quiero decir nada porque todos mis argumentos sobre el ébola han sido abatidos de manera sistemática. Si fuera por número de casos, Estados Unidos va ganando. Sí, literalmente, fíjate qué irónico. Pues nos vamos, Paco, muchísimas gracias. Al contrario, Pablo, muchísimas gracias. Un gran fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el lunes a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Muchísimas gracias.